buenas noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Fabricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, María del Carmen. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Vamos a revisar los titulares con los hechos destacados durante este día lunes. El presidente Lenín Moreno, en visita oficial por varios países de Europa, aspira a fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales en ese continente. Este martes en Italia ofrecerá la conferencia magistral Saliendo del Abismo sobre la reinstitucionalización del país. El asambleísta Fabricio Villamar de Creo presentó formalmente la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez. Sustenta su petición en al menos 4 causales. Y dentro de la trama de corrupción de la constructora Odebrecht se inició la audiencia de juicio en contra de 6 personas y 2 empresas, Tiaselec y Conacero, que presuntamente ingresaron al país más de 14 millones de dólares para sobornos. En las noticias internacionales, oposición y oficialismo de Venezuela se reúnen en Barbados y así retoman el proceso de conversaciones que se inició en el mes de mayo, auspiciados por Noruega. Y en los deportes vuelven los torneos continentales de clubes y este lunes Independiente del Valle viajó a Venezuela para enfrentar al Caracas Fútbol Club el miércoles por los octavos de final de Copa Sudamericana. Más de 5.000 personas extranjeras salieron de la parroquia Buenos Aires en Imbabura tras el operativo de control contra la minería ilegal. Hoy se realizó una primera evaluación. Alex Danos con el informe desde la ciudad de Ibarra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Levantamos esta señal informativa desde el ECU 911 en la ciudad de Ibarra, donde el día de hoy las autoridades de seguridad y defensa del Ecuador realizaron una evaluación al proceso y al operativo minero que se desarrolló en el sector de Buenos Aires. Básicamente lo que se ha dicho aquí es que se inicia el proceso de inutilización de esta zona. Escuchemos lo dicho por la ministra del Interior, María Paula Rojo. Estamos ya en la fase de inutilizar lo que se encuentra en esta zona, en los asentamientos y en las minas, de tal manera que nadie tenga la expectativa ni de regresar, ni de utilizar ese material para cometer estos actos de minería ilegal, estos ilícitos, en otra zona de la provincia o del país. Esta es la fase en la que estamos trabajando en este momento. Algunas cosas se han podido coordinar ya, por ejemplo, en coordinación con el teniente político, hemos resuelto el tema del salvoconducto para la entrada y la salida diaria de un tanquero de leche que traslada este producto hacia el Carchi todos los días. Entonces hay temas puntuales que los estamos resolviendo. Todas las personas pueden salir, lo que no pueden es todas las personas entrar. Más de 5.000 personas, todas extranjeras, han abandonado este sector, en el cual se han confirmado 4 personas fallecidas, de las cuales una fue por muerte natural y 3 por hechos de violencia. Justamente esto se espera aclarar en los procesos de judicialización que llevarán adelante las autoridades del gobierno nacional. Esta es la información desarrollada hasta esta hora. Nosotros vamos a continuar desde estudios. Muy buenas noches. Crear una comisión regional entre ministerios sudamericanos y preparar planes urgentes de capacitación a productores son 2 de las propuestas de los gremios bananeros del país para prevenir un posible azote de la plaga Fusarium 4 en el país. El Ministerio de Agricultura y Ganadería aclara que no existe aún la presencia comprobada de esta enfermedad y ya se ejecuta un protocolo técnico de protección. El ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, fue enfático en señalar que el hongo Fusarium raza 4 no está presente en Ecuador. Estamos prácticamente listos en caso de un evento fitosanitario que pueda poner en peligro nuestra industria. En este momento hay que estar alertas, hay que ser muy cautos. La enfermedad destruyó más de 50.000 hectáreas del cultivar Gros Michel AAA en Panamá y después llegó al resto de América Latina y Asia, donde provocó destrozos. El hongo además puede destruir la variedad Cavendish sembrada en nuestro país en casi 200.000 hectáreas.
Tiene que contratarse un fitopatológico, generar un plan de capacitación y orientación al productor. Les preocupa una posible alerta para Sudamérica, aunque en Colombia las autoridades fitosanitarias han descartado en las últimas horas una presencia de la plaga. Creen necesario activar para ello un plan no solo local, sino regional. Desde México hasta el Perú, juntarse para generar esta comisión técnica internacional y activarlo a nivel continental. La Agencia de Regulación y Control Fitosanitario, Agrocalidad, adopta medidas técnicas y preventivas, según lo explicó su director Patricio Almeida. El plan de contingencia tiene 3 fuertes componentes. El componente de exclusión, que quiere decir dejar a la plaga fuera de los límites del continente o del país. En el caso de que la plaga pueda haber llegado, implementar todas las medidas para que la plaga esté cercada, esté rodeada. César Eduarte, Medios Públicos. Vamos con temas políticos. Este lunes se presentó formalmente la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez. El autor de la iniciativa es el asambleísta Fabricio Villamar de Creo, quien sustenta su petición con por lo menos 4 causales. Incumplimiento de funciones, carecer de probidad para ejercer el cargo y haber violentado las prohibiciones de la Ley de Participación Ciudadana son los argumentos con los que Villamar busca llevar a juicio político a José Tuárez. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana están prohibidos de desempeñar el cargo siempre y cuando sean miembros de las Fuerzas Armadas o representantes de cultos religiosos. Más de 50 legisladores respaldan la iniciativa de censura. Esto se da una semana después de la fallida comparecencia en la Comisión de Participación por parte del funcionario. El comportamiento del cura Tuárez es impresentable y es un peligro a la institucionalidad. Ha venido esta propia asamblea a faltar el respeto a los legisladores y no entregar la información. Esta forma de negarse a rendirle cuentas a la primera función del Estado es una de las causales más importantes para promover este juicio político. De aquí la calificación del proceso le corresponde al Consejo de Administración Legislativa. Así que esto no será ningún tema que en el CAL se podrá trabar si que cumple con los requisitos como tal. Por ahora prefieren centrar sus esfuerzos en el juicio a Tuárez y no en contra de quienes como autoridad electoral calificaron su candidatura, a pesar de las supuestas irregularidades en sus documentos. Vamos con el caso de Tuárez inicialmente. Y luego tengamos un acuerdo entre todas las organizaciones políticas representadas en la Asamblea para sustentar las responsabilidades que el Consejo Nacional Electoral. Alexis Moncayo, Medios Públicos. No eliminar el Consejo de Participación, pero sí restarle atribuciones como la designación de autoridades de control es el consenso al que llegaron los jefes de bancada en la Asamblea Nacional esta tarde. Los jefes de todas las bancadas, excepto de la Revolución Ciudadana, se reunieron esta tarde, no solo a almorzar, sino también a definir la vía por la que se debería modificar la Constitución, si es por la de la enmienda o la reforma. Vamos a tomar una decisión de enviar esta enmienda a la Corte Constitucional para que ella decida su camino adecuado. Así manda el 441 de la Constitución de la República. Aquí advierten se deberán considerar temas que irán surgiendo en el camino, como por ejemplo las reformas en el ámbito laboral. Y si es necesario de una vez aprovechar, si se hace una enmienda, aprovechar de una vez una enmienda que vaya relacionada al tema laboral. Es decir, hay que triangular de manera adecuada, eso es por ponerles un ejemplo. Pese a la insistencia desde la última campaña electoral, dijo el presidente Litardo, ya no se habla de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Hay un consenso claro en las diferentes bancadas en que no hay la intención de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que hay un consenso claro en de limitar las funciones de este Consejo, sobre todo en el tema de la designación de autoridades. La elección de autoridades, quizás la más apetecida y polémica. Hay quienes quieren que regrese a la Asamblea. Esto estará definido máximo hasta el próximo martes, es decir, que el próximo martes esto ya entraría en el debate en el Pleno de la Asamblea. En los próximos días, los jefes de bancada se volverán a reunir para definir de una vez por todas la ruta que tomarán los cambios a la Constitución. Alexis Moncayo, Medios Públicos. Se inició la audiencia de juicio por lavado de activos en contra de una empresa que presuntamente actuó como intermediaria para mover dinero de la empresa brasileña Odebrecht en el país. Así también, 6 personas son procesadas, entre ellas Edgar Arias, quien ya tiene una sentencia por asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de la constructora brasileña.
Este caso se desprende de la investigación de asociación ilícita por la trama de sobornos de Odebrecht en el país, en el que se sentenció al ex vicepresidente Jorge Glass a 6 años. La misma pena recibió el empresario Edgar Arias Quirós, quien mantiene prisión en la cárcel de La Tacunga. Arias es acusado de autor del delito de lavado de activos, junto a su esposa, hijo, un colega accionista, 2 contadoras y 2 empresas que son de su propiedad, Diaceleg y Conacero. El monto de lavado en este caso es de 14 millones aproximadamente. Según la tesis de la fiscal Ivonne Proaño, Odebrecht, a través de sus 5 offshores creadas para el pago de coimas, depositó $47.4 millones a la empresa Columbia Management, constituida en Panamá y de propiedad de Edgar Arias. A su vez, esta compañía ingresó al país $14.6 millones. A través de transferencias entregó a Diaceleg $10.8 millones. A las cuentas personales de Edgar Arias depositó más de $600.000. Al accionista minoritario $2.2 millones. A Conacero $815.000 y a la esposa de Arias en cheques se entregó $50.000. Los 47 millones corresponden a pagos de obras realizadas en Panamá. A decir de la defensa de los procesados, dichos movimientos de dineros no tienen origen ilícito. Fiscalía no podrá establecer cuál es el delito precedente que se está cometiendo y qué dinero proveniente de Odebrecht a Colombia es por defectos o producto de contratos que mantenían con esta empresa en Panamá. No se ha referido estrictamente al dinero de la empresa como tal, que es proveniente de las arcas ecuatorianas, de dinero estatal por contratos, y lo mismo de Panamá. Además, la fiscal Proaño detalló que la empresa Diaceleg utilizó el servicio de blindados para transportar dinero en efectivo. Fueron aproximadamente 30 millones que salieron en servicio de blindado desde las cuentas de la empresa Diaceleg a las mismas personas, firmas autorizadas, en este caso los procesados. Con esta modalidad entregó a Odebrecht $5.4 millones en sus oficinas de Quito y Guayaquil. Esos dineros corresponden a liquidaciones previas de contratos y de entrega de materiales, tanto de hierro, cemento, que hacía Diaceleg a las diferentes obras que tenía aquí Odebrecht. Durante la audiencia de juzgamiento se prevé la presencia de 70 testigos. Olga Velasco, Medios Públicos. El representante de la constructora Odebrecht para América Latina fue convocado para este miércoles 10 de junio a la reunión que se realizará dentro del proceso del pago de reparación integral al país. El encuentro se desarrollará en la Procuraduría con la presencia de los integrantes de la comisión conformada por la Fiscalía General, la Contraloría, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia y la Procuraduría. Esta delegación se encargará de ejecutar un proceso de transparencia con estándares internacionales. Tras las nuevas revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas sobre los presuntos sobornos de Odebrecht en nuestro país, el ex concejal de Quito, Carlos Páez, recordó que la adjudicación del contrato de construcción del metro de Quito se realizó en la administración de Mauricio Rodas. Mientras tanto, expertos en materia penal consideran oportuno el pedido de la Fiscalía de reabrir este caso. La presunta trama de corrupción de Odebrecht salpica a una de las obras más grandes de Quito y del país. Documentos a los que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelarían que por la adjudicación del contrato del Metro de Quito se pagaron aproximadamente $5 millones en sobornos. Es una pérdida para la ciudad que el municipio haya decidido suscribir el contrato con esta empresa que finalmente lo que hace es cubrirle de un manto de lodo, de porquería y de corrupción. La fase de estudio se firmó en 2013 durante la administración de Augusto Barrera y en ese entonces alcanzaba los $1.492 millones. 2 años más tarde se firmó el contrato para la construcción por $2.009 millones. Fue un evento en noviembre del 2015 cuando la administración Rodas resolvió adjudicar el contrato al consorcio Acciona Odebrecht. Tras conocerse esta información, la Fiscalía General del Estado solicitó la reapertura de este caso, luego de que en 2018 fuera archivado. La acción se da tras un parte policial en la que se menciona que al momento existen nuevos elementos que antes no se conocieron para continuar con el proceso. Tendrán que hacerse las diligencias, las pericias necesarias y obviamente incorporar estos elementos a los que hace relación para determinar que en efecto si existe o no existe tal
¿Cuál delito? Hay que establecerse una causa legal que no vulnere principios constitucionales y tampoco principios procesales. Los documentos además revelan que presuntamente se pagaron $2 millones para la construcción de la Ruta Viva, un contrato firmado por el entonces gerente de Movilidad y Obras Públicas de Quito, Germánico Pinto, durante el periodo del exalcalde Barrera. Ronito Apanta, Medios Públicos. La Comisión de Fiscalización dentro de la investigación que desarrolla por el denominado caso Arroz Verde y los supuestos aportes de campaña a Alianza País recibió este lunes información de parte de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien dijo que en este caso la institución tiene más de 200 evidencias. Hemos tenido acceso ya a los correos de Laura Terán, a los computadores de Laura Terán, que utilizaban tanto en la Corte Constitucional como en la Presidencia de la República en su momento, y es precisamente en ese computador que era utilizado por la señora Laura Terán cuando desempeñaba sus actividades como asistente de Pamela Martínez, es en donde, mediante técnicas forenses, se ha podido encontrar el verdadero archivo en donde iban registrando todos y cada uno de los ingresos que realizaban y asimismo los destinatarios de los fondos que recibían en efectivo. Existe además un... Dos analistas jurídicos consideran que la Fiscalía debió acusar al exsecretario jurídico de la Presidencia, de Rafael Correa, Alexis Mera, por delincuencia organizada y no por concusión dentro del caso Arroz Verde, ya que el delito de concusión, al ser considerado menor, le permitió a Mera acceder al cambio de medidas sustitutivas. El delito de concusión por el que se le acusa al exsecretario jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, Alexis Mera, dentro del denominado caso Arroz Verde, es un delito menor que le permitió al exfuncionario cambiar su prisión preventiva por arresto domiciliario. Así lo considera el penalista Gonzalo Silva. Porque si ella iniciaba por delincuencia organizada, ya no había este problema, porque es otra clase de delito mayor que no permitía esto. Pero se fueron por delitos simples: cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. El jurista Cristian Zambrano coincide con este argumento, sin embargo señala que la prisión preventiva contra Alexis Mera debía mantenerse. Fiscalía cuando pide cuando en audiencia solicita que estos dos casos se hagan en uno solo, el delito por el que dice que va a realizar la investigación es por el delito de cohecho. Entonces, por el delito de cohecho, los jueces no podían haber dado la sustitución de la prisión preventiva. Si bien es cierto, en el fin se consigue, el fin mantiene a la persona dentro del proceso y eventualmente no se permitiría su fuga o su evasión, pero no daba lugar a que haya una sustitución de la prisión preventiva. El último sábado, Alexis Mera salió de la cárcel 4 de Quito para cumplir con el arresto domiciliario en la ciudad de Guayaquil, donde al momento se encuentra vigilado por elementos de la Policía Nacional. Además, se le colocó un grillete electrónico y la prohibición de salir del país mientras duren las investigaciones en el caso Arroz Verde. Tenemos una gran carga de jueces que corresponden a la década del Correato. Entonces, si el juez tiene el mérito para estar ahí, que esté ahí, pero si está ahí por algún tema político, alguna influencia política, pues bueno, o sea, se tienen que revisar sus fallos para ver qué incidencia ha tenido la política en los mismos. Santiago Tello, Medios Públicos. Este lunes se publicó en el registro oficial la decisión de los jueces de la Corte Constitucional de dar paso al matrimonio igualitario civil en el Ecuador. En hora de la tarde de este lunes fue publicado en el registro oficial la decisión de los jueces de la Corte Constitucional de dar paso al matrimonio civil igualitario en el Ecuador. Esto una vez que la documentación enviada la tarde del viernes 5 de julio fuera verificada. El documento, que se puede encontrar en la página web de la entidad, incluye las sentencias, el voto salvado y concurrente respecto a las causas aprobadas por la mayoría de los magistrados de la Corte el pasado 12 de junio. Para el constitucionalista Estanín Raza, una vez publicado en el registro oficial, las parejas de ambos sexos que deseen contraer matrimonio en nuestro país ya
ya podrán hacerlo. Cualquier pareja del mismo sexo que desee contraer matrimonio podrá ir al registro civil, pedir el turno que les dan a todas las otras parejas y acercarse y que se celebre el matrimonio. Y es que Raz afirma que esto se daría gracias a la interpretación hecha por los jueces de la Corte Constitucional. Tiene esos dos efectos: servir para los casos específicos de las parejas que cuyos casos fueron consultados a la Corte, y también servir con carácter y con efectos generales, dada la interpretación que la Corte hizo del artículo 67 de la Constitución. Con esta decisión, el Ecuador sería la nación 19ª en reconocer el matrimonio igualitario. En la región, en países como Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay, es legal el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Paco Urbina, Medios Públicos. 20:29. Se encuentra con nosotros ya el asambleísta de Creo, Henry Moreno, con quien hablaremos sobre las actividades en el Poder Legislativo, los temas pendientes y también temas de coyuntura que se están resolviendo en este momento en este Poder del Estado. Asambleísta, buenas noches, gracias por estar aquí en Telediario. Fabricio, buenas noches, un gusto. Gracias, asambleísta, por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿qué interpretación tiene sobre este planteamiento del asambleísta Fabricio Villamar? Ya ha presentado 57 firmas para dar inicio a este proceso de eventual juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. Bueno, una de las funciones que tiene la Asamblea Nacional es la de fiscalizar, y el juicio político no es otra cosa que la traducción de aquello. Es responsabilidad de la Asamblea Nacional el iniciar este juicio político. Dentro del juicio se van a ir estableciendo las distintas responsabilidades del mismo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, así como también de quienes permitieron de que él llegue a esta dignidad. ¿Su firma apoya este proceso? Efectivamente, es una responsabilidad de nosotros como asambleístas el exponer este juicio político. No solamente vamos a hablar de las causales que están anotadas para darle inicio a él mismo. Dentro del proceso que se va a ir construyendo en la Comisión de Fiscalización, pues pueden aparecer otros elementos que sin duda alguna van a acarrear la responsabilidad que ya toda la gente presume acerca de este funcionario. Y desde su punto de vista, ¿existen razones suficientes para calificar este eventual proceso de juicio político? Bueno, efectivamente sí, todos los funcionarios públicos estamos a expensas y tenemos la obligación de cumplir la ley. No puede ser posible que una persona que estaba prohibida de llegar a ocupar esta dignidad, que conoce claramente la ley del Consejo de Participación Ciudadana, haya declarado juramentadamente que no es representante de un culto religioso. Y aquí no estamos hablando de que él tenga la representación de que sea el obispo o de que sea, no, estamos hablando de que representa, sí, al credo, representa una tendencia religiosa, obviamente vedada de estar ahí dentro de un organismo de control. Que no es necesario cumplir una autoridad, una jerarquía dentro de la iglesia como tal. No es necesario, porque tampoco el texto, yo lo he escuchado a muchos colegas del derecho a hablar de la representación, pero tampoco dice la representación legal, no dice eso, dice la representación de un culto, y obviamente un eclesiástico, un clérigo representa esta tendencia religiosa. A ver, pero ahí también no hay cierta responsabilidad o corresponsabilidad en la calificación de su candidatura por parte de otras autoridades. Nos referimos a las autoridades, algunas del CNE, que todavía siguen en esta institución. Efectivamente, dentro del juicio político será estableciendo aquello, es decir, quienes permitieron y tenían la competencia en el momento de vedar esta participación. Y ojo, ahí existe mala utilización de recursos públicos, porque usted no puede gastar recursos económicos del Consejo Nacional Electoral, que son recursos de los ciudadanos, del presupuesto general del Estado, para algo que es inviable a la final. Una cosa es la designación, la elección, otra cosa es el ejercicio. Pero ¿cómo gasta el funcionario algo de recursos en lo que no podrá hacer el día de mañana? Él está vedado de ejercer ese cargo por la prohibición. Y ahí es donde se activa y debería entrar entonces a analizar el uso de esos recursos la Contraloría General del Estado. Sí, efectivamente, aquí es de la participación por varias autoridades. Una cosa es el control de los recursos públicos por parte de la Contraloría General del Estado, pero también lo que se presume ya, la falta a la verdad y un presunto delito de perjurio al hecho de declarar
fundamentadamente que no tenía prohibición para ejercer el cargo de presidente del Consejo de Participación. Que incluso podría acarrear otros procesos judiciales, una acción penal en contra del presidente. Bueno, eso es por la vía de la justicia ordinaria. El tema administrativo de recursos lo tiene la Contraloría y nosotros tenemos la parte política a la cual estamos obligados a actuar. De acuerdo, asambleísta Moreno. Bueno, entre sus propuestas en el Poder Legislativo está llevar a cabo reformas a la Ley de Tránsito, muy necesarias y urgentes frente a estos índices de accidentabilidad que se registran diariamente en nuestro país. ¿Por qué dar trámite a este tema, que es un tema de interés ciudadano? Bueno, hemos visto últimamente que se han elevado los índices de siniestralidad en las vías. También existen, creo yo, problemáticas que la ciudadanía las siente día a día, como el tema de los fotorradares. Ahí nosotros estamos presentando de forma personal el que se haga una auditoría a las municipalidades que han instaurado esto con una conducta, creo yo, recaudatoria. Es decir, más allá de ejercer la competencia, sí, del control del tránsito, lo que se hace es decir, tenemos esta competencia, vamos a ver cuánto le sacamos al ciudadano. ¿Y por qué? Porque se han establecido, mediante ordenanza, se han tipificado multas y sanciones que están fuera del Código Integral Penal, y eso es contrario a la Constitución por el principio de reserva de ley. Bueno, algo sobre lo que usted está mencionando ocurre en estos días a modo de queja ciudadana, lo que se está registrando en la Ruta Viva, aquí en el oriente de la ciudad de Quito. Se denuncia que hay radares de velocidad que están mal calibrados, en donde se registran casos de usuarios, de conductores que deben pagar multas de hasta $15,000. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la corresponsabilidad también de las autoridades? La Constitución es muy clara en decir que las sanciones y las multas, sea de carácter administrativo, en este caso son administrativas, tienen que constar en la ley, no en la ordenanza. Cualquier tipificación que así esté predispuesta, yo digo, este es un tema de inconstitucionalidad. Ese es un error que se está cometiendo en varios municipios. Por ejemplo, en Ambato también hay denuncias de cobro excesivo de multas. En Huaca, en la provincia de Carchi, ocurre lo mismo, y en fin, en varios puntos del país. Y se transgrede la misma ley de tránsito y el reglamento, que habla de que estos dispositivos tienen que estar ubicados en lugares visibles y con la debida señalización. Se prohíbe la colocación en descensos y en curvas. Entonces, cuando usted lo coloca en una curva y sin la debida señalización, está yéndose en contra de lo que dice la norma. Pero ahí digo yo, el tema aquí es una conducta de recaudación de parte de los municipios, a ver cuánto sacamos de parte de esta competencia. Por eso nosotros estamos proponiendo en estas reformas a la Ley de Tránsito que se haga una auditoría integral por parte de la Contraloría General del Estado, y que en caso de determinarse las responsabilidades también se busque el mecanismo para devolver esos dineros a los ciudadanos que obviamente han sido cobrados al margen de la ley. Excesivamente cobrados también, ¿no? Bueno, pero otras de las reformas apuntan a reducir ese nivel de accidentabilidad que lamentablemente siguen existiendo en las vías de nuestro país. Bueno, parte de aquello es el tema de ir también a una conducta de prevención, y esto parte desde la educación. Ahí se está planteando de que exista ya el tema de una asignatura desde los niveles más inferiores de la educación, y que eso avance para que el ciudadano también tenga una concientización, porque el niño, el joven, el día de mañana será un conductor que estará en las vías, y es obvio que tiene que conocer acerca de la temática de la ley de tránsito y su reglamento. ¿En qué punto se encuentran estas reformas? Bueno, lastimosamente, y aquí hay que reconocer, hemos tenido varios retrasos porque han existido varios sectores, gremios que han querido comparecer a la Asamblea Nacional, se ha dado aquello. También ha existido el tema de que se ha suspendido la sesión por falta de quórum, y eso digo, ahí le queda de pronto a la prensa un tema de comunicación para ver quiénes son los legisladores que han dejado sin quórum, y esto también no ha permitido avanzar. Pero nosotros creemos que estamos ya listos para aprobar lo que significaría el primer debate, pasar al segundo, que existan las comparecencias y entregarle lo más rápido estas reformas que la ciudadanía aspira. Bueno, ojalá que este tema finalmente se logre incluir en la agenda legislativa, se pueda evacuar lo antes posible temas de tanta importancia para la ciudadanía, como por ejemplo reformas en el tema de tránsito y otras que lamentablemente no se han podido avanzar de manera ágil y expedita en el interior de la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta Henry Moreno, por su tiempo y por sus explicaciones. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Agradecemos a la asambleísta Henry Moreno, de Creo, por ofrecernos su punto de vista sobre los temas que se están tratando en este momento en el Poder Legislativo. 20:38. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros.
La extracción minera realizada con responsabilidad y respeto a la naturaleza es una importante fuente de ingresos que el Estado puede invertir en el desarrollo nacional. Pero el aparecimiento de actividades mineras ilegales pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de la población. ¿Qué acciones se han tomado por parte de las autoridades para poner un alto a este problema? ¿Puede la minería convertirse en una alternativa importante de generación de recursos económicos? ¿Es posible realizar minería sin causar un grave impacto ambiental? Los invitados: Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana; Franklin Soria, periodista; Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. Responderán estas inquietudes. Ecuador al futuro. Minería responsable. No se lo pierda. Hoy, 21 horas, por medios públicos. Cada día es una nueva oportunidad para salir adelante, para generar empleo, para progresar, para producir. Eso es lo que me motiva a trabajar por ti. Por eso llegamos donde tú estás, con crédito fácil para tu negocio, ¡Simón!, para tu emprendimiento, ¡Simón!, para tus proyectos. ¡Simón! Dile Simón a Banecuador, el Banco del Pueblo. Llevamos el banco a la calle recorriendo el país con carpas, buses y brigadas, ofreciéndote crédito fácil para emprender, mejorar o hacer crecer tu negocio, donde quiera que estés. Simón. Banecuador, el Banco del Pueblo. El gobierno de todos. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Ahí donde tú estás, acompañándote con la información más precisa, confiable y veraz. Llegamos al instante a todo el país, con la cobertura más amplia, gracias a nuestras modernas plataformas informativas y tecnología de punta. Te hacemos parte de la noticia. Escuchamos tu voz. Construimos comunidad. Las noticias que acercan y unen a todo el país. Telediario. Míranos en todas nuestras emisiones. 6 horas, 13 horas y 20 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. El primer mandatario, Lenín Moreno, visitará del 9 al 12 de julio Europa y desarrollará una diversa agenda oficial. Entre las actividades que cumplirá el jefe de Estado en Francia, Italia y Holanda, se prevé charlas magistrales sobre la reinstitucionalización del país. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llegó a Roma para dar a conocer en Europa las ventajas del país, y las oportunidades de inversiones. Fue recibido por Guillermo Pierroni, delegado de la Cancillería italiana, Nelson Robelli, embajador de Ecuador en Italia, y José Luis Álvarez, embajador ecuatoriano ante la Santa Sede. Acompañarán al jefe de Estado la presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, Rocío González, el canciller José Valencia, el ministro de Producción, Comercio e Inversiones, Iván Ontaneda, el secretario de la Presidencia, José Augusto Briones, el secretario particular, Juan Sebastián Roldán, y el secretario de Comunicación, Eduardo Califé. El presidente, el 9 de julio, dictará la conferencia magistral Saliendo del Abismo. En esta conferencia expondrá a la comunidad empresarial, académica y política de Italia el proceso político de reinstitucionalización que vive Ecuador, la construcción económica y las oportunidades de inversión que ofrece el país.
El miércoles 10 de julio mantendrá una reunión de trabajo con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y participará de un encuentro con migrantes y cónsules ecuatorianos. El 11 de julio llegará a París y se reunirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio Presidencial del Eliseo. Brindará una rueda de prensa conjunta y posteriormente dialogará con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Ángel Gurría. Su actividad en la capital francesa finalizará con una segunda conferencia sobre los cambios que han existido en Ecuador en los últimos 2 años. La gira por Europa terminará el viernes 12 de julio con el encuentro del presidente Lenín Moreno con los reyes de los Países Bajos, Willem Alexander y Máxima Zorreguieta. Se impulsará la introducción de nuevos productos de la oferta exportable en los mercados italiano, francés y holandés, optimizando las ventajas que ofrece el acuerdo comercial con la Unión Europea, particularmente de los sectores agrícola, agroindustrial y pesquero. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, aseguró que el gobierno nacional culminará todas y cada una de las obras de carácter educativa, sanitaria y deportiva que se encuentren paralizadas, para lo cual no se escatimarán recursos económicos. Esta declaración las ofreció durante un recorrido este lunes por un polideportivo en la provincia de Esmeraldas, que registra un avance del 90%, pero aún no ha sido inaugurado. Será solo cuestión de semanas para que el Cantón Esmeraldas cuente con un remodelado complejo deportivo San Rafael, cuya construcción permanece paralizada desde finales de 2017. En el recorrido de obra estuvo presente el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Nosotros estamos enfocados en rehabilitar obras que por las razones que sea quedan abandonadas. A veces son temas administrativos, falta de coordinación, temas presupuestarios. Es nuestro punto de vista que este tipo de obras prácticamente listas, es pecado que no puedan ser utilizadas y que no puedan ser terminadas. Nosotros estamos ya listos para reiniciar esta obra. El complejo deportivo registra actualmente un avance del 90%, con una inversión estatal de casi $7 millones. Esto es un pedido del señor presidente de la República, el que se reactive las obras, porque al fin lo que queremos hacer como gobierno nacional es de que la ciudadanía tenga un mejor estilo de vida. Esta infraestructura posee una pista atlética, vestidores, 4 canchas de uso múltiple, polideportivo, edificio administrativo, además de 2 canchas sintéticas, áreas verdes, graderío exterior y otros espacios. Y seguiremos trabajando en todo el país, recuperando obras abandonadas en materia de educación, salud, deportes y en lo que se nos ponga al frente. Nosotros no vamos a permitir que estos recursos queden inutilizados. Se estima que la obra será inaugurada en un plazo no superior a 70 días y una vez operativa beneficiará a más de 185.000 habitantes. César Eduarte, Medios Públicos. Expertos ven con beneplácito los avances de Ecuador para concretar el ingreso a la Alianza del Pacífico. En este contexto, esperan que se dé prioridad a temas como competitividad y negociar un acuerdo comercial con México. El anuncio de que los países miembros de la Alianza del Pacífico acelerarán la incorporación de Ecuador como miembro pleno de este bloque regional es bien visto por expertos en materia económica y esperan que se realicen reformas internas que den mejor imagen a nivel internacional. A ver cómo se bajan costos, cómo se estimula la economía y a lograr que se desburocratice el país. La Alianza del Pacífico es la 8ª economía del mundo. Representa cerca del 40% de las exportaciones y del PIB de la región. De los 4 países miembros de este bloque, solo con México, Ecuador no tiene un acuerdo comercial bilateral. Por ello se busca concretarlo y emprender las acciones necesarias. La reforma laboral es una oportunidad para que nos ayude a competir en otros mercados. Sectores como el metalmecánico y automotriz se mantienen en vilo ante el ingreso a la Alianza del Pacífico, pues consideran que pueden perjudicarse con la importación de producto extranjero a menor precio. Por ello es un punto a negociar. Vamos a ir año a año, un poquito, para que nuestra industria se prepare, se proteja, ¿no? Todo eso es factible. Para el sector industrial, los beneficios de ingresar a este bloque van más allá de potenciar las exportaciones. La innovación, la competitividad, la movilidad humana. Actualmente Ecuador es estado observador de la Alianza del Pacífico. Se espera que el país sea miembro pleno antes de finalizar el 2019. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos.
Ella es Lale. Después de salvarse de un tumor cerebral, quiere ver a sus hijas, pero su ex esposo tiene la custodia. Y ahora está luchando por estar cerca de sus hijas. Conoce su historia en Mi Último Deseo. De lunes a viernes a las 18 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Amanece una nueva era. Soy responsabilidad ambiental, sustentable y transparente como el agua. Soy educación, salud y beneficios para la sociedad. Soy diversidad cultural que se fortalece cada día. Soy compromiso social. Genero nuevas fuentes de empleo directo e indirecto. Aporto millones en inversiones e impuestos para el país. Soy tecnología, transferencia de conocimiento e innovación. Soy Mirador, un proyecto minero referente en el Ecuador, una mina de clase mundial, hermosa como un jardín. Soy el desarrollo, impulsado por EXA, una empresa pionera en la minería responsable. Somos juntos la nueva era del cobre. La riqueza minera es de todos los ecuatorianos. La minería ilegal es un delito. En Buenos Aires, Imbabura, la minería ilegal mueve cerca de $8 millones por semana, en manos del crimen organizado. Detrás de la minería ilegal hay extorsión y secuestro, tráfico de armas, violencia y homicidios, trata de personas, lavado de dinero, soborno a funcionarios del Estado, destrucción del medio ambiente y trabajo infantil. La minería ilegal, con toda su red criminal, es una amenaza que debe ser detenida. Esta es la decisión de un Estado soberano y un gobierno responsable. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Brasileños y ecuatorianos exponen su arte elaborado con material reciclable en la avenida más grande en Sao Paulo, en ese país sudamericano. Los compatriotas que se dedican a esta labor están regularizados en el estado Carioca. Luis Ramos es un adulto mayor que encontró en los desechos de los enlatados un recurso para su sustento. Las personas tienen que aprovechar todo lo que es reciclable. Yo empecé a hacer cuando caí en depresión. Vivir del arte no es fácil porque poca gente lo valora. Gleison Silva transforma los antiguos discos de vinil en una verdadera obra artística. Yo no permito que las personas dejen botados los long play en las calles. Los reciclo y trato de darles otro uso. Yo aprendí en internet y cada diseño se demora un tiempo diferente. Geraldo Viela vive en esta esquina esculpiendo troncos secos. Crea hermosas esculturas a pedido de sus clientes. Levo de cada pieza. En cada pieza me demoro 15 días. Aquí recibo pedidos de turistas que vienen de otros países y de aquí también. Este es mi sustento. Según el cónsul de Ecuador en Sao Paulo, la Avenida Paulista también se ha convertido en la vitrina de artesanos ecuatorianos naturalizados en Brasil. Un gran porcentaje de inmigrantes de la comunidad otavaleña, la mayoría son muy trabajadores, vienen y aportan con nuestra cultura y difunden nuestra cultura activamente aquí. Especialmente en la Avenida Paulista,
consiguen los permisos de rigor y venden sus productos artesanales en la Avenida Paulista. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Según la Fundación Cóndor Andino Ecuador, alrededor de 150 cóndores en estado silvestre existen en el país de acuerdo a un censo efectuado en el año 2018. Varias organizaciones e instituciones luchan día a día para evitar el exterminio de esta ave voladora, que es la más grande del mundo y símbolo de nuestra nación. Este martes, el fútbol coadyuvará con un grano de arena para salvar al cóndor andino. Siguen desarrollándose eventos que promueven iniciativas orientadas a concienciar con fuerza sobre la importancia de precautelar la existencia de nuestra ave símbolo, el cóndor. Este domingo se conmemoró el Día del Cóndor Andino, la ave voladora más grande del mundo que se resiste a su extinción. De acuerdo a datos de la Fundación Cóndor Andino Ecuador, en el país existen no más de 150 ejemplares en vida silvestre, es decir, que viven en su hábitat natural, los cuales son amenazados por varios factores, entre ellos pérdida de hábitat, envenenamiento, cacería ilegal y falta de logística en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En los últimos años han sido varias las iniciativas que se han orientado a establecer estrategias de protección al cóndor. Recursos privados o públicos han sido canalizados en medidas como telemetría satelital, monitoreo ecológico, investigación en reproducción y conservación, y especialmente campañas de sensibilización y concienciación. Una de ellas tendrá lugar este martes en la Casa de la Selección. A las 16 horas en Quito se desarrollará el partido de fútbol denominado Un Gol para Salvar al Cóndor. Ex seleccionados de este deporte junto a reconocidos personajes del país disputarán un encuentro con la intención de generar recursos que permitan enfocar acciones para cuidar a nuestra ave símbolo. En Ecuador, el cóndor andino habita principalmente en los lugares más altos de montañas como el Antizana, el Cayambe y el Cotopaxi. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas protege el 23% de la extensión de presencia y el 34% del área de ocupación del cóndor andino, explica el Ministerio de Ambiente. De los 150 cóndores censados en el 2018, 11 son rastreados de forma satelital. Javier Ceballos, Medios Públicos. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Noche de alta tensión. Coliseo Julio César Hidalgo. Marlon Black Boy Delgado versus Dionisio Miranda. Viernes 19 de julio, 19:30. Ecuador y Colombia frente a frente. Preliminares de lujo. Con la garantía de boxeo y honor. Entradas a la venta en Ticket Fácil. Columbia Steakhouse. La extracción minera realizada con responsabilidad y respeto a la naturaleza es una importante fuente de ingresos que el Estado puede invertir en el desarrollo nacional. Pero el aparecimiento de actividades mineras ilegales pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de la población. ¿Qué acciones se han tomado por parte de las autoridades para poner un alto a este problema? ¿Puede la minería convertirse en una alternativa importante de generación de recursos económicos? ¿Es posible realizar minería sin causar un grave impacto ambiental? Los invitados: Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana; Franklin Soria, periodista; Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. Responderán estas inquietudes. Ecuador al futuro. Minería responsable. No se lo pierda. Hoy, 21 horas, por Medios Públicos. Una delegación venezolana llegó a Barbados para continuar con el proceso de diálogo de paz con la oposición, el cual es amparado por el gobierno de Noruega desde el pasado 14 de mayo, mientras que Nicolás Maduro ratificó a Vladimir Padrino como ministro de Defensa.
Mediante un comunicado, el gobierno de Venezuela informó que una delegación de su país arribó a Barbados para continuar con el proceso de diálogo que inició con la oposición el pasado mes de mayo y es auspiciado por Noruega. En el texto se explica que el gobierno de Maduro asume el inmenso deseo del pueblo venezolano de dirimir asuntos sociales y políticos en apego a la norma democrática y a la Constitución. Quienes dirigen a la derecha venezolana han planteado el diálogo. Pareciera que para ellos diálogo es rendición. No tienen por qué rendirse, no queremos que se rindan. Nosotros queremos que vayan, expongan sus puntos de vista y nosotros pondremos los nuestros. De su parte, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, también anunció que sus representantes participarán en la cita en Barbados. Esto mientras que Maduro anunció cambios en la cúpula militar y ratificó a Vladimir Padrino como ministro de Defensa. Como ministro del Poder Popular para que continúe con su brillo. El anuncio lo hizo durante el acto de graduación de los nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, donde además anunció el paso a retiro a varios miembros del Estado Mayor Superior Militar. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Gracias por acompañarnos en Telediario Estelar y continúe en sintonía de Ecuador TV. Con nosotros, hasta mañana.